Qué bueno es que esté con nosotros hoy nuevamente esta semana para estudiar ya la lección número 3, que tiene como título El Hijo Prometido. En Hebreos, en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 5, Pablo comienza diciendo de que Dios nos ha hablado muchas veces a través de los profetas en el pasado. Y luego Pablo introduce a Jesús, introduce a la persona de Jesús. Y es que para los judíos Jesús tenía una importancia única. O sea, no era para todos los judíos, porque al final ustedes saben que no todos creyeron. Pero Pablo está escribiendo este libro de Hebreos justamente a judíos creyentes en Jesús. Así que para ellos era muy importante. Imagínense, toda su vida habían estado creyendo o esperando la venida del Mesías. Y es que en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, la mayoría de las profecías, la mayoría de los escritos señalaban al Mesías venidero. Por ejemplo, tenemos las ceremonias de los sacrificios. Cada vez de que una persona llevaba un animalito para sacrificar, estaba señalando a que en el futuro iba a venir alguien que iba a morir por ella. Por lo cual, todo esto que Pablo les escribe a los hebreos tiene suma trascendencia, porque les está mostrando ahora la importancia que tiene Jesús. Y es lo que nosotros vamos a ver en este estudio durante estos minutos. Porque realmente Jesús fue importante en el pasado justamente para los hebreos, y también es importante para nosotros hoy en día. Y es que Jesús, cuando vino, produjo literalmente un antes y un después en la historia de la humanidad. No solamente en la forma de contar el tiempo, como ahora se usa antes de Cristo o después de Cristo, no, sino de una trascendencia importante. Y en el versículo 20 de Jeremías 23 nos dice: en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Ahora, ¿a qué hace referencia esta expresión en los postreros días? Normalmente en el Antiguo Testamento se refería al futuro, a algo que iba a ocurrir. Por ejemplo, en Daniel 2:28, Dios le revela a Nabucodonosor lo que iba a ocurrir en los postreros días. No era en los tiempos de Nabucodonosor, era para el futuro. Ahora, esta expresión en los postreros días, ya utilizada por el apóstol Pablo, aquí en el libro de Hebreos, no se refiere al futuro, ya es el presente para ellos. También lo usa Pedro en primera de Pedro 1:20, ahí él lo menciona. En los postreros días era ya el presente para ellos. Ahora, entonces, ¿quién fue que habló o comenzó a hablar en los postreros días? Pues fue Jesús. Y es que Jesús, cuando vino, hizo, podemos decir, o instauró 3 cosas que el Padre va a hacer y a cumplir en magnitud total en toda la humanidad después de la segunda venida de Jesús. Y es que Jesús resucitó. También, gracias a Jesús, nosotros podemos ser nuevas criaturas. También, desde que Jesús vino, el reino de Dios está entre nosotros, o el reino de Dios se ha acercado. Él mismo lo mencionó. Un ejemplo de ellos, el Espíritu Santo, hoy trabaja en nuestros corazones como nunca antes lo había hecho. Está en su plenitud aquí en la tierra el Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús venga por segunda vez, si en caso de que nosotros lleguemos a morir, o alguno de nuestros seres queridos ya haya muerto, van a resucitar, o nosotros mismos vamos a resucitar. Y si no, pues solamente seremos transformados. También, después de la segunda venida de Jesús, un poquito de tiempo más adelante, Dios hará una nueva creación. Así como ocurrió en el libro de Génesis, también va a ocurrir después, un poquito, me vuelvo a repetir, un poquito más de tiempo después de la segunda venida de Jesús, una nueva creación. Y después de esa nueva creación, lo más lindo y lo sorprendente que nosotros podemos tener para ahora es
de que el reino de Dios se va a instalar aquí en la tierra. Qué interesante. En este mundo de pecado, que luego va a ser transformado, se va a convertir en el centro del universo. Se va a convertir en la capital del universo. Ahora, cuando Jesús vino también, podemos decir de que Él acabó con un periodo de silencio profético. Ya habían pasado más o menos 400 años de que no había habido un profeta, alguien que les hablara palabra de Dios. Desde Moisés hasta Malaquías, más o menos unos 1000 años de escrito de Dios utilizando profetas, bien trayendo mensajes, excelente. Pero no era un secreto de que en algunas ocasiones habían quedado dudas en la mente de las personas. Ahora de que Jesús viene, aclara cualquier duda. Y vean lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice: en estos postreros días Dios ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ahora, ¿qué es lo que quiero que quede aquí de este texto? Que Dios ha hablado por el Hijo. Ahora nosotros podemos hacernos una imagen clara de quién es Dios. Los discípulos habían tenido sus dudas, Dios ahora le estaba revelando. Ustedes se han escuchado en reiteradas ocasiones que personas dicen: no, es que ese Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, que le gustaba matar, nada parecido al Dios del Nuevo Testamento. ¿Será que eran diferentes? Pues no. Más bien, cuando Jesús viene aquí a la tierra, viene a aclarar en parte esas dudas. Viene a demostrar de que ese Dios en realidad es un Dios amoroso. Tanto así que decidió hacerse hombre y venir a habitar aquí en este mundo, a sufrir y morir por usted y por mí. Así que es realmente sorprendente lo que el Señor Jesucristo ha venido a hacer. Así que podemos decir de que realmente Dios nos ha hablado de una manera única. No hay forma o expresión mejor que Dios pudo hacer o manifestar que venir en presencia propia aquí y hablarnos a través del Señor Jesucristo. Ahora, dice Hebreo 1:3. Escuche lo que dice: Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, de lo que quiero que quede en nuestra mente es de este versículo ahorita, por el momento, Él dice que es el resplandor de su gloria. Normalmente, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hablando de la gloria de Dios, vemos que siempre se presentaba con mucha reverencia. Por ejemplo, cuando allá en el antiguo Israel, ellos tenían su campamento, su santuario, que era armable, lo podían mover de un lado a otro. Y había un compartimiento donde dice que descendía la Shekinah, o es decir, descendía la presencia de Dios. Y ahí prácticamente nadie podía entrar, de una forma velado. Así que la gloria de Dios se manifiesta o se presenta más o menos de esa manera. Pero ahora Dios viene aquí a la tierra y manifiesta su gloria de una manera única o diferente, como jamás antes lo había hecho. En una ocasión Jesús dijo a sus discípulos: me han visto a mí, es porque también han visto al Padre. Es decir, Jesús refleja la gloria del Padre. Jesús refleja la gloria de Dios. El libro de Isaías, o el profeta Isaías, había dicho de que cuando Él viniera aquí, iba a manifestar también esa gloria. Y dice ahora Hebreos 1:3, la segunda parte del texto que hemos leído hace un momento: la imagen misma de su sustancia. Y dice ahora: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados en medio, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Isaías 44:24. Yo, Jehová, que lo hago todo, dice el Señor, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Y es que en Hebreos, también ahí lo mencionamos ahorita, Pablo presenta a Jesús no solamente como alguien que vino para hablar, no solamente como alguien que vino para manifestar la gloria de Dios, sino también lo presenta como creador. Vean, lo vuelvo a mencionar.
quien sustenta todas las cosas con la palabra, dice aquí, de su poder. Y también Pablo nos dice de que sin Jesús nada de lo que ha sido creado hubiese sido creado. Y sin Él, dice, nada tampoco subsistiría. Eso está en el libro de Colosenses, unos versículos fantásticos. Es decir, Jesús no solamente nos creó a nosotros, no solamente le creó a usted, sino que Jesús también se encarga de sustentarnos. Imagínense qué bonito sería alguien que diga, yo soy padre, yo soy madre, y solo tenga sus hijos y los deje por allá abandonados y vean cómo hacen ellos. ¿Será que eso es alguien que se puede llamar padre? Pues no, la verdad que no. Pero Jesús es un padre diferente. Porque vean que dice que Él solamente lo creó a usted. Y cuando el hombre se metió en pecado, no se quedó de brazos cruzados. No se quedó esperando a que el hombre se las arreglara por sí solos y mirara cómo podía salir de esa situación. No, Jesús vino y actuó y tomó el lugar del hombre pecador, muriendo en la cruz del Calvario, realizando algo que jamás se hubiese pasado por la mente de nosotros, que realmente somos malos, la verdad. Y de esa forma Jesús se encarga no solamente de habernos rescatado del pecado, sino que nos ayuda a vencer el pecado. Y no solamente eso, nos da las fuerzas para seguir adelante. Porque alguien puede decir, no, es que yo tengo mi dinero, o tengo mi familia, tengo mi casa, porque trabajo, porque tengo mi fuerza. Ahora, ¿quién es que le da la capacidad siquiera de respirar? ¿Quién? Pues es Jesús. Él. ¿Quién le da la fuerza para que usted pueda trabajar? Pues es Jesús también. Así que podemos tener claro y la seguridad de que hoy nosotros vivimos y nos movemos gracias al Señor Jesucristo solamente. Yo normalmente a veces me había preguntado en el pasado, en muchas ocasiones, ¿cómo es esto de que el Padre, de que el Hijo, y qué será que es un Dios más grande o un Dios más pequeño? Pero ya luego estudiando un poco más la palabra de Dios, me he dado cuenta de que en realidad ese título de Hijo, Jesús lo adoptó para que nosotros pudiéramos comprender mejor. Es decir, para que a nosotros esa idea se nos haga más fácil. No es que Jesús sea un Dios más pequeño y que el Padre sea un Dios más grande. No, ellos son un conjunto, son uno solo. Por lo cual, podemos decir de que Jesús es Dios también. Recuerde esa idea. Ahora es algo popular de que muchos caminan denigrando y que no creen en Jesús, en fin. Pero déjeme decirle que Jesús sí realmente también es Dios. Porque alguien puede decir, pero ¿cómo puede ser eso de que Jesús es a la vez creador y a la vez engendrado o a la vez criatura? ¿Cómo podía decir eso? Pues vuelvo a repetirlo, hermanos. Es algo que Dios nos dio a nosotros para que pudiéramos comprenderlo. Pero nosotros sabemos de que la manera como fue concebida Jesús inclusive fue de una manera milagrosa. Es decir, Jesús no nació o no fue procreado, podemos decirlo, de la manera que nosotros no. Fue puesto directamente por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Así fue para que nosotros pudiéramos hacernos más fácil. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, en el libro de Filemón, Pablo escribe hablando de alguien llamado Onésimo y le dice que él es su hijo, pero en realidad no era un hijo de Pablo. Pablo no es que había concebido este hijo con una mujer, no, él le llamaba así de esta manera. Y por lo cual, vuelvo a repetirlo, Jesús es Dios y esa idea nosotros no debemos jamás olvidarlo de nuestra mente. Ahora, ¿será entonces que es importante que nosotros conozcamos del papel que Jesús ha desarrollado en la historia de la humanidad? Pues claro que sí. Y vamos a hacer un resumen de esto, así rapidito, de lo que hemos estudiado, porque podemos olvidar la mayoría de lo que ha escuchado ahorita, pero no olvidemos las siguientes ideas. Y es de que Jesús vino aquí a la tierra
para manifestar cómo es Dios. Vino a acabar con las dudas. El diablo había estado manifestando, diciendo, promoviendo de que Dios era un Dios malo, que era un Dios que se enojaba con nada y que quería matar, pero no es así. Jesús vino a dar la demostración de amor más grande que jamás haya existido, y por lo cual nosotros ahora tenemos una imagen clara. También recordando y reconociendo de que Él es el creador, y no solamente el creador, sino que también Él es nuestro sustentador, y que gracias a Él nosotros hoy podemos siquiera respirar. ¿Está usted agradecido con Jesús? ¿Está usted agradecida con Jesús, querida hermana? Pues yo sí lo estoy, y ojalá que nosotros podamos cada día entregar nuestro corazón a Él. Quiero invitarle que allí donde esté pueda inclinar su rostro y tengamos una oración. Padre celestial, oh Dios, que su morada es en las alturas de los cielos. Agradecidos estamos con su palabra, porque realmente tiene poder, oh Dios, para orar en nuestros corazones. Qué bueno que hoy podemos estudiar este libro tan bonito, Señor, el libro de Hebreos, y nos recuerda de que usted, en la forma o en la persona del Señor Jesucristo, vino aquí a la tierra, oh Dios, para darnos una imagen clara de quién, oh Dios, para despejar todas las dudas que nosotros pudiésemos tener o incluso de interpretación de la palabra de Dios. Gracias por ello, Dios, no nos bastará jamás. Y que un día todos nosotros podamos ser instaurados en ese reino eterno que usted quiere instalar aquí en este planeta Tierra. Gracias, oh Dios, perdone nuestros pecados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.